Esta es la segunda parte de la clase del día de hoy, en el que estamos desarrollando el último subtema de nuestro programa de la materia, y eso es con muchísimo gusto. Les agradezco tanto su trabajo en clase, su continuidad, su esfuerzo, su respeto. Ha sido un gran grupo y hoy concluimos el desarrollo. Les he puesto ya en el muro el programa de actividades para las fechas siguientes. Estamos cerca también ya del fin del semestre. Hoy, como les comento, desarrollando el último subtema, el 5.3, crisis de la sociedad moderna y pérdida de sentido del proyecto moderno a partir de Nietzsche. El tema es el 5, modernidad, crisis de la modernidad y ciencia social, de nuestra querida materia, introducción al pensamiento social y político moderno. Hoy concluimos, es de verdad un momento de gran gusto. Hemos llegado en tiempo, acorde a la planeación didáctica que se realizó desde inicios del semestre. Ir cumpliendo los tiempos, créanme que es un gran reto. Y ahorita hago a un lado la modestia porque fue y es un trabajo de todos que fuimos a muy buen ritmo. Algunas veces tuvimos el tiempo de detenernos a analizar un poco más, algunas veces apretando un poquito el paso, pero todo bien desarrollado, al 100%. Se desarrollaron todos los temas, todos los subtemas, se realizaron todas las evaluaciones auténticas, y eso de verdad me da muchísimo gusto y nuevamente les agradezco a todos. Vamos a entrar al tema y lo vamos a hacer a partir de este trabajo que se llama La crítica de Nietzsche al Estado moderno, de Leticia Vita. Es muy raro que una mujer considere a Nietzsche. Nietzsche ya leímos algo de él en su biografía en la primera parte de esta audioclase. Tardaríamos un semestre en analizar el pensamiento de Nietzsche, o quizá una licenciatura. Es un hombre realmente grande de la filosofía, del análisis social. Lamentablemente, yo se los digo con mucha tristeza, me parece que no vamos a llegar a cumplir sus postulados, porque la sociedad, tristemente, el hombre en muchísimos aspectos sociales va para atrás. En lugar de evolucionar, estamos involucionando. Él postulaba la creación de un superhombre. Él pensaba que el hombre iba a estar ya totalmente emancipado. Recordemos que este punto de emancipación se da con la etapa moderna, con la ilustración principalmente, en donde se postula que el hombre va a ser dueño de su razón, va a tener una preparación intelectual que le permita ser consciente de su momento, de su mundo, de su responsabilidad social, y lamentablemente eso no ha sido nunca, socialmente nunca. Muy poco porcentaje de la población mundial llega a este punto de emancipación, muy poquísimos, lo digo con una tristeza enorme. Muy pocos seres humanos llegan a este punto, porque se requiere un trabajo intelectual fuerte. Yo considero que todos los humanos tenemos una capacidad intelectual igual, todos. Sin embargo, cada quien la utiliza en lo que quiere. Y hay quien la utiliza para estar enviando chistes, memes y cosas sin sentido. Y hay quienes buscamos utilizarla para la educación, para el crecimiento personal, para la solución de nuestros problemas que enfrentamos como grupo social. Y afortunadamente, de ese pequeño porcentaje están ustedes también, que en lugar de estar haciendo eso, enviando cosas sin sentido, cosas que distraen, que desconcentran, pues están concentrados en su preparación profesional, en buscar darse una mejor oportunidad de vida a partir de esta emancipación, a partir de desarrollar un pensamiento crítico que, como ustedes saben, es uno de los fundamentos de nuestro querido instituto. Desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico, y eso solo se logra si el estudiante lee mucho, si el estudiante conoce muchos pensares. De ahí el fundamento tan importante de que nos hayamos apoyado en tantísimas lecturas, una por su tema, en algunas ocasiones dos o tres, como es el día de hoy, tres o cuatro, como es el día de hoy,
porque solo así van a tener una cultura amplia, solo así van a conocer cómo piensa el hombre cuando es un ser intelectual, cuando es un ser avanzado, cuando es un ser que ha preparado su conocimiento. Y lo que se espera es que consecuentemente ustedes desarrollen ese pensamiento crítico también, que puedan decir concuerdo con esto y no concuerdo con esto otro, con fundamento. Todos los seres humanos les van a hacer caso siempre que hablemos con fundamento. Cuando lo hacemos por simple capricho, porque se me ocurrió, pues nadie nos hace caso. Esa es la fuerza tan importante del desarrollo de un pensamiento crítico. Ustedes, como licenciados en Relaciones Internacionales, pues principalmente hablarán en nombre de su sociedad, en nombre de su gobierno en muchas ocasiones, en nombre de la institución a la que representan, sea pública o sea privada, y a partir de ese pensamiento tan valioso crítico que han generado, pues buscarán desarrollar un discurso convincente que haga que sus peticiones sean tomadas en cuenta. De nada nos sirve una persona que habla, pero que no convence a través del fundamento. Por ello es que estoy tan contentísimo, casi he dado un brinco de alegría ahorita, porque llegamos a feliz término. Porque alimentamos ese pensamiento crítico, porque consultamos una y otra y otra y otra y otra vez a diferentes autores, tantos como subtemas tiene nuestro programa. Y aquí estamos concluyendo. Vamos al resumen del texto. El presente trabajo realiza una sistematización de la obra de Nietzsche, orientada a su crítica al Estado, la religión y el derecho. Puede ser dividido en dos partes, la primera dedicada a un breve análisis de su crítica al pensamiento hegeliano y a la influencia de Marx. La segunda se dedica a desarrollar la crítica de Nietzsche a la religión y a la intervención de Dios por la humanidad como fundamento del poder y del Estado y el andamiaje jurídico de este. Finalmente se refuta la construcción de un Nietzsche que sugiere a partir de la censura realizada por su hermana en sus escritos y se pone de manifiesto el antigermanismo del pensador y su odio. Este punto ya no lo tocaremos, ¿no? Es una parte también de su vida, sus fundamentos tuvo. Nos vamos a centrar a lo que es al Estado y vamos al primer apartado que he seleccionado para este fin. Nos vamos, por favor, al apartado 2, Estado, Pueblo y Saber, que está en la página 8 del PDF. Humano, demasiado humano, es una obra clave para comprender los cambios que se producen en la primera etapa del pensamiento nietzscheano. Sin duda se trata de una obra que inaugura una nueva etapa. Este libro ocupa un lugar fundamental en la biografía íntima de Nietzsche. En ese Homo le describe como la representación del monumento de una crisis, pero consiste esta en una crisis de liberación que le permite llegar a ser sí mismo, a desprenderse de aquellos vínculos que durante demasiado tiempo lo habían retenido. La genealogía de la moral, Nietzsche describe a humano, demasiado humano, como el origen de sus pensamientos sobre la causa de nuestros prejuicios morales. Lo describe como una primera aproximación parca y provisional, un libro para espíritus libres que comenzó a redactar en Sorrento. Ahora bien, ¿qué representa el Estado moderno para Nietzsche? El Estado sería el último punto de decadencia occidental. ¿Qué tal? Es nuestra forma de agruparnos. En algún momento yo lo he comentado, el Estado necesita reformarse, necesita modernizarse, porque es el mismo que Montesquieu ideó, solo que hace cerca de 300 años. Continúo. El Estado sería el último punto de decadencia occidental
solo puede pensarse como un ente artificial. Para Nietzsche la artificialidad del Estado es evidente, ya que de hecho ahí donde todavía hay pueblo, este inevitablemente no comprende al Estado y lo odia. ¿Qué tal? ¿Les suena algo familiar? Vamos al siguiente apartado. Y ahora es el número 3 que está en la página 11 del PDF, el Estado y la religión. Crisis del concepto de jerarquía. Nietzsche describe al Estado moderno como un Estado en crisis. Y esta crisis consiste en la desaparición de su base religiosa, porque lo que caracteriza a la era moderna es la secularización de la autoridad política. Así, con la declinación de la fe religiosa, las sociedades actuales carecen de trasfondo tradicional de la legitimidad del poder. Para Nietzsche, es necesario reconocer que en la era moderna la creencia de una autoridad incondicional y una verdadera definitiva unívoca ha desaparecido. Pero ¿cuáles son las consecuencias políticas de esta declinación en la importancia de la religión? Él cree que el resultado en la vida cultural de una comunidad o de un Estado es que las bases éticas de la obligación del individuo hacia la sociedad son gradualmente erosionadas al mismo tiempo que los sentimientos egoístas vienen a dominar su sentido de obligación política. La vinculación entre religión y poder es claramente delimitada en Nietzsche. En primer lugar, sostiene que los hombres suelen comportarse con sus príncipes como con su Dios, siendo que tradicionalmente se consideró al poder político como representante del poder celestial en la tierra. Fíjense, todo eso fue el medievo y parte de la modernidad todavía, y todavía en la actualidad las monarquías que quedan se apegan a eso, que es designio de Dios, la fuente de su poder. Si bien percibe cierto debilitamiento en la veneración sagrada del poder político, entiende que a veces reaparece y se aplica en las personas poderosas. De hecho, el culto del genio sería una reminiscencia de esta veneración de los príncipes dioses. ¿Cuál sería la consecuencia de esa operación deliberada del poder político? Ni más ni menos que la separación de la sociedad en fuertes y débiles, poderosos y relegados. Vean ustedes, ¿no? Reflexiones altísimas. Y vamos al último apartado que seleccioné para este análisis y lo puedan plasmar también en su apunte correspondiente del día. En esta ocasión es el apartado 4 del texto, que está en la página 14 y nos dice: contra la democracia de masas y el derecho. Nietzsche entiende que el demérito, la declinación, la muerte del Estado y también la emancipación de las personas privadas de la persona privada son consecuencia directa de la idea democrática del Estado. La democracia moderna es la forma histórica de la decadencia del Estado. Esta decadencia no es negativa en todos los aspectos. Para Nietzsche, cuando el Estado no responda ya a las exigencias de estas fuerzas, no le sucederá el caos, sino una nueva forma política más apropiada a sus fines. Vean ustedes, ¿no? Importantísimo. Entiende que la democracia moderna se caracteriza por transformar todo en mercancía, porque lo lleva todo a un terreno mercantil. Así la dinámica del mercado determina filtrándose en la esfera política. Termina filtrándose en la esfera política. Una prueba más de la absolutización de lo privado en la modernidad. Es también por esto que se puede afirmar que Nietzsche es un pensador antidemocrático, en el sentido de que rechaza por su economicismo manifiesto. Verifico constantemente los tiempos, nos quedan unos minutitos. No solo encuentra este trasfondo económico en la forma democrática moderna, sino que también lo percibe en el sentimiento que predomina en la cultura judeocristiana dominante. Nietzsche cree que esta idea tan arraigada de una equivalencia entre el prejuicio y el dolor encuentra su origen en la relación contractual entre acreedor y deudor, tan antigua como la existencia de sujetos de derechos, y que por su parte remite a las formas básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico.
Y vean ustedes, pues este es el pensar de Nietzsche. Dejamos aquí la audio clase. Yo continúo atento de ustedes por cualquier duda o comentario.